Dios los bendiga, bendiciones. Bueno, pues esperamos en el Señor de que todos estemos entendiendo lo que la palabra de Dios nos habla acerca de la carne y que entendamos realmente lo que significa. Hoy el estudio, el título es La jactancia de la carne. ¿Cuál es el otro lado de la carne? La carne incluye en solo las obras de lo que hemos estado estudiando hasta hoy, o hay otras obras carnales. Los pecados de la carne que hemos estudiado hasta aquí son las pasiones visibles del cuerpo humano, pero ahora debemos fijar nuestra atención en otro aspecto de la carne. Recordemos que anteriormente hemos afirmado que la carne consiste en las obras del alma, así como las pasiones, las acciones del cuerpo. Hasta ahora solo hemos tocado la parte del cuerpo, dejando casi sin tocar la parte del alma. Y es totalmente cierto que el creyente debe desprenderse de los pecados del cuerpo, pero también tiene que oponerse a las obras de su alma, porque a los ojos de Dios son tan corruptas como los pecados del cuerpo. Según la Biblia, las obras de la carne son dos clases, aunque ambas son de la carne, las malas y las hipócritas. La carne no solamente produce pecados abominables, sino también conductas que parecen muy buenas. No solo lo bajo y lo ruin, sino también lo que parece muy noble. No solo las pasiones pecaminosas, sino también las que tienen buenas intenciones. Y es a esta segunda parte a la que vamos a dedicarnos ahora. La Biblia emplea la palabra carne para describir la vida o la naturaleza corrupta del hombre que abarca el alma y el cuerpo. En el acto creador de Dios, el alma queda colocada entre el espíritu y el cuerpo, es decir, entre lo que es celestial o espiritual y lo que es terrenal o físico. Y su deber es mezclarlos de acuerdo a su lugar adecuado, pero manteniéndolos intercomunicados, para que por medio de esa perfecta armonía el hombre pueda finalmente alcanzar la plena espiritualidad. Por desgracia, el alma cayó o cedió a la tentación que surgió de los órganos físicos, escapándose así de la autoridad del espíritu y aceptando el control del cuerpo. Y en consecuencia, el alma y el cuerpo quedaron unidos para hacer la carne. La carne no solo está libre del espíritu, sino que es totalmente contraria al espíritu. Por eso la Biblia afirma que la carne lucha contra el espíritu en Gálatas 5:17. La oposición de la carne contra el espíritu y contra el Espíritu Santo es doble. Número 1, pecando. Se rebela contra Dios e infringe la ley de Dios. Y número 2, haciendo el bien. Obedece a Dios y sigue la voluntad de Dios naturalmente. El elemento corporal de la carne, lleno de pecado y de pasiones, no puede hacer otra cosa que expresarse en muchos pecados, contristando al Espíritu Santo. La parte del alma de la carne, sin embargo, no está tan contaminada como el cuerpo. El alma es el principio de vida del hombre, es su mismo yo, y consta de las facultades, como ya hemos estudiado, de la voluntad, la mente y las emociones. Y desde el punto de vista humano, las obras del alma no pueden ser todas malas. Simplemente se centran en el pensamiento, la idea, el sentimiento y las preferencias y aversiones de la persona. Y aunque todos estos se centran en el yo, no son necesariamente pecados contaminantes. La característica básica de las obras del alma es la independencia o autodependencia. Aunque la parte del alma no está tan contaminada como la parte corporal, aún así es contraria al Espíritu Santo. La carne pone al yo en el centro y eleva la voluntad propia por encima de la voluntad de Dios. Puede servir a Dios, pero siempre según su idea, no según la idea de Dios. Hará lo que sea bueno a sus ojos. El yo es el principio que hay detrás de cada acto y puede que no cometa lo que el hombre considera pecado.
puede incluso que intente cumplir los mandamientos de Dios con todas sus fuerzas. Sin embargo, el yo nunca deja de estar en el corazón de la actividad. Ahora, ¿quién puede desentrañar la falsedad, descubrir la falsedad y la vitalidad de ese yo? La carne no solo se opone al espíritu pecando contra Dios, sino también intentando servirle y complacerle. Se opone al Espíritu Santo y lo apaga, apoyándose en su propia fuerza, en lugar de confiar por completo en la gracia de Dios y dejarse llevar por el Espíritu. Podemos encontrar muchos creyentes a nuestro alrededor que por naturaleza son buenos, pacientes, afectuosos. Ahora bien, lo que el creyente odia es el pecado. En consecuencia, si puede librarse de él y de las obras de la carne que son descritas en Gálatas 5, 19 al 21, él se siente satisfecho y cree que con eliminar eso ya está bien. Pero lo que admira el creyente es la justicia. En consecuencia, se va a esforzar en actuar correctamente, anhelando poseer los frutos del Espíritu, que dice ahí también en Gálatas 5, 22 al 23. Sin embargo, el peligro se encuentra aquí, porque el cristiano no ha llegado a aprender a aborrecer a su carne en su totalidad. Él quiere simplemente librarse de los pecados visibles que surgen de la carne. Sabe cómo resistir un poco a las acciones de la carne, pero no ve que la carne misma en su totalidad debe ser destruida. Lo que lo engaña es que la carne no solamente puede producir pecado, sino que también puede hacer el bien. Y si aún hace el bien, es evidente que aún está viva. Si la carne hubiese muerto definitivamente, la capacidad del creyente de hacer el bien y de hacer el mal habría muerto con ella. Una capacidad para llevar a cabo cosas buenas muestra que la carne aún no ha muerto. Sabemos que los hombres originalmente pertenecen a la carne. Lo que es nacido de la carne es carne. La Biblia enseña claramente que no hay nadie en el mundo que no sea de la carne, puesto que todo pecador ha nacido de la carne. Pero además reconocemos que muchos antes de nacer de nuevo, e incluso muchos que en toda su vida nunca han creído en el Señor, han hecho y siguen haciendo muchas cosas que parecen buenas. Algunos parecen haber nacido con el don de la amabilidad, de la paciencia, de la bondad. Y observemos lo que el Señor le dice a Nicodemo en Juan 3:6. A pesar de que este hombre es tan bueno por naturaleza, aún así se le considera de la carne. Y esto confirma que la carne puede hacer el bien también. En la carta de Pablo a los Gálatas vemos una vez más que la carne puede hacer el bien. Pablo les dice en Gálatas 3:3, habiendo empezado con el Espíritu, ¿están terminando con la carne? Los hijos de Dios de Galacia habían caído en el error de hacer el bien con la carne. Habían empezado en el Espíritu Santo, pero no continuaron así para ser hechos perfectos. En lugar de eso, quisieron perfeccionarse por medio de su justicia, de la justicia según la ley. Por eso el apóstol les hizo semejante pregunta. Si la carne de los creyentes gálatas solamente hubiera podido hacer el mal, Pablo no habría tenido que hacer una pregunta así, porque ellos mismos habrían sabido de sobra que los pecados de la carne no podían perfeccionar en modo alguno lo que se había empezado con el Espíritu Santo. El que desearan perfeccionar con su carne lo que habían iniciado en el Espíritu Santo muestra que para alcanzar una posición perfecta dependían de la capacidad de hacer el bien de su carne. Realmente habían intentado hacer el bien con grandes esfuerzos, pero el apóstol nos muestra aquí que las buenas acciones de la carne y las obras del Espíritu Santo son dos cosas distintas. Lo que una persona hace con la carne, lo hace en la carne. Jamás se puede perfeccionar lo que ha empezado el Espíritu Santo. En el capítulo anterior de Gálatas podemos encontrar diciendo una cosa importante sobre el tema.
en Gálatas 2:18, pero si vuelvo a construir las cosas que yo había derribado, entonces demuestro que soy un transgresor. Él señalaba a los que habiendo sido salvados y habiendo recibido el Espíritu Santo, aún insistían en conseguir la justicia según la ley. Lean Gálatas 2:16, 17 y 21. Por medio de su propia carne, ellos intentaban hacerlo. Nosotros hemos sido salvados por medio de la fe en el Señor y no por medio de nuestras obras. Esto es a lo que se refería Pablo con las cosas derribadas. Sabemos que siempre había echado por los suelos las obras de los pecadores, considerando a esas acciones sin ningún valor en absoluto en la salvación de una persona. Si haciendo el bien intentamos volver a construir esas cosas que habíamos destruido, entonces, según Pablo, demostramos que somos transgresores. El apóstol nos está diciendo que de la misma manera que un pecador no puede salvarse por sus propios esfuerzos, asimismo los que hemos sido regenerados no podemos ser perfeccionados por medio de ninguna buena acción de nuestra carne, porque son inútiles nuestras acciones. En Romanos 8 sostiene, en Romanos 8:8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esto implica que los carnales han intentado agradar a Dios, aunque sin éxito. Y desde luego, esto se refiere específicamente a las buenas acciones de la carne que fracasan por completo en agradar a Dios. Ahora, vamos a informarnos en profundidad precisamente de lo que la carne puede hacer. Escuchen esto. La carne es capaz de llevar a cabo buenas acciones y de hacerlas expertamente. Con frecuencia concebimos la carne bajo el aspecto de sus pasiones y concupiscencias y por consiguiente la consideramos categóricamente contaminada, sin ver que comprende más que el aspecto de las pasiones. O sea, nos enfocamos solamente en lo vil, en lo mundano, en lo visible, pero las actividades de las muchas facultades del alma no tienen por qué ser así tan contaminadas como las pasiones. Además, la palabra pasión, tal como en ocasiones es utilizada en la Biblia, no tiene ningún sentido de contaminación, como por ejemplo en la carne lucha con pasión contra el espíritu y el espíritu contra la carne, en Gálatas 5:17. Vemos que el espíritu también tiene pasión contra la carne. En este ejemplo, pasión simplemente transmite la idea de un deseo intenso. Todo lo que una persona es capaz de hacer antes de la regeneración simplemente es el resultado de los esfuerzos de la carne. Por eso puede hacer el bien, como también puede hacer el mal. El error del creyente radica precisamente aquí, en que solo sabe que lo malo de la carne debe ser destruido, pero ignora que tiene que pasar lo mismo con lo bueno de la carne. Desconoce que la virtud de la carne es de la carne tanto como su maldad. La carne sigue siendo carne, sea buena o sea mala. Lo que pone en peligro a un cristiano es su ignorancia o su rechazo a enfrentarse a la necesidad de desprenderse del todo de la carne, incluso de lo que es bueno. Debe reconocer categóricamente que lo bueno de la carne no es en nada mejor que lo malo, puesto que ambas cosas pertenecen a la carne. Si no se enfrenta con la carne buena, un cristiano no puede esperar ser libre del dominio de la carne jamás, porque si deja que su carne haga el bien, pronto la encontrará obrando el mal. Si no destruimos su virtud, sin duda alguna tendremos que enfrentarnos con su maldad. Ahora, número 1, ¿cuál es la naturaleza de las buenas obras de la carne? Dios se opone a la carne enérgicamente porque conoce por completo su condición auténtica. Él desea que sus hijos se liberen por completo de la vieja creación y experimenten plenamente la vida nueva. Sea buena o mala, la carne todavía es carne. La diferencia entre lo bueno que proviene de la carne y lo bueno que surge de la vida nueva es que la carne siempre tiene al yo en el centro. Es mi yo el que puede hacer y hace el bien, sin necesidad de confiar en el Espíritu Santo.
sin necesidad de ser humilde, de esperar en Dios, de orar a Dios, puesto que soy yo el que quiero, el que pienso y hago sin necesidad de Dios, y que en consecuencia considero cuánto he mejorado, lo alto que he llegado con mi propio esfuerzo. No es algo inevitable que yo me atribuya, yo me dé la gloria. Es evidente que esos actos no llevan a la gente a Dios. En lugar de eso, inflan el yo. Dios quiere que todos vengan a Él en un espíritu de absoluta dependencia, totalmente sumisos a su Espíritu Santo y esperando humildemente en Él. Cualquier cosa buena de la carne que gire en torno al yo es una abominación a los ojos de Dios, porque no procede del espíritu de la vida del Señor Jesús, sino del yo, y glorifica al yo. El apóstol Pablo afirma en su carta a los Filipenses, que en Filipenses 3:3, que él no pone su confianza en la carne, porque la carne tiende a estar segura de sí misma. Como son tan capaces los carnales, no necesitan confiar en el Espíritu Santo, o se creen capaces. Cristo crucificado es la sabiduría de Dios, pero ¿cuánto confía un creyente en su propia sabiduría? Puede leer y predicar la Biblia, puede cantar, puede escuchar y creer la palabra, pero todo lo hace con el poder de su mente, sin la más mínima necesidad de depender totalmente de la instrucción del Espíritu Santo. Y en consecuencia, muchos creen que tienen toda la verdad, cuando lo que tienen simplemente lo han conseguido escuchando a otros o estudiando la Biblia, pero siendo engañados por ellos mismos. Lo que es del hombre sobrepasa con mucho lo que es de Dios. No tienen un corazón para recibir su instrucción o para esperar en el Señor que Él les revele su verdad en su luz. Cristo crucificado también es el poder de Dios, pero ¿cuánta confianza en uno mismo hay en el servicio cristiano? Se realizan más esfuerzos en planear y en preparar que en esperar en el Señor. Se dedica el doble de tiempo a preparar la exposición y la conclusión de un sermón que a recibir el poder de lo alto. Pero todas estas son obras muertas a los ojos de Dios, no por el hecho de que no se proclame la verdad o no se confiese a la persona y la obra de Cristo o no se busque la gloria de Dios, sino por la confianza que hay en la carne. Cuánto énfasis ponemos en la sabiduría humana y nos esforzamos por encontrar argumentos que satisfagan nuestros mensajes, y cómo buscamos ilustraciones apropiadas y otros medios variados para conmover, y empleamos sabias exhortaciones para inducir a los hombres a que hagan decisiones. Pero ¿dónde están los resultados prácticos? ¿Hasta qué punto confiamos en el Espíritu Santo y hasta qué punto confiamos en la carne? ¿Hay de veras algún poder en la vieja creación que pueda capacitar a las personas para heredar algo en la nueva creación? Como ya hemos dicho, la seguridad y la confianza en uno mismo son los rasgos importantes de las buenas obras de la carne. A la carne le resulta imposible descansar en Dios. Es demasiado impaciente para tolerar cualquier retraso. Mientras se considere fuerte, nunca confiará en Dios. Incluso en momentos de desesperación, la carne sigue haciendo planes y buscando una salida. Nunca tiene la sensación de dependencia de Dios. Y esto puede ser una prueba por la que un creyente puede saber si una obra es o no de la carne. Todo lo que no resulta de esperar en Dios, de confiar en el Espíritu Santo, es de la carne sin duda alguna. Todo lo que una persona decide según su criterio, en lugar de buscar la voluntad de Dios, surge de la carne. Siempre que hay ausencia de una confianza absoluta, es obra de la carne. Ahora bien, las cosas que se hagan
pueden no ser malas o equivocadas. De hecho, pueden parecer muy buenas y piadosas, como leer la Biblia, orar, adorar, predicar, ir y servir en algún ministerio. Pero si no se hacen en un espíritu de total confianza en el Espíritu Santo, entonces todo es obra de la carne. La vieja creación está dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso someterse a Dios, con tal de que se le permita vivir y permanecer activa. Pongan mucha atención en esto. Por muy buenas que puedan parecer las acciones de la carne, el yo oculto o visible siempre va a aparecer. La carne jamás admite su debilidad, ni tampoco reconoce su inutilidad. Incluso, aunque sea evidente o se evidencia su fracaso hasta el ridículo, la carne sigue creyendo firmemente en su capacidad. Por eso Pablo dice, habiendo empezado en el espíritu, terminarán en la carne. Y esto pone a la vista una gran verdad. Una persona puede empezar bien en el espíritu y aún así no seguir por ese camino. Nuestra experiencia confirma el hecho de que la relativa facilidad con que una cosa puede empezar en el espíritu puede terminar en la carne. A menudo ocurre que el espíritu comunica una verdad y que a pesar de eso, al poco tiempo, esa verdad se ha convertido en una jactancia de la carne. Los judíos cometieron ese mismo error. Con frecuencia, cuando se trata de obedecer al Señor, de negar de nuevo al yo, de recibir poder para salvar almas, una persona puede confiar de veras en el Espíritu Santo al principio, pero al poco tiempo, esa misma persona convierte la gracia de Dios en su propia gloria, considerando lo que es de Dios como si fuera suyo. Y ocurre lo mismo con nuestras conductas. Por medio de la obra del Espíritu Santo hay, al principio, una poderosa transformación en la vida de una persona que hace que ame lo que antes odiaba y que odie lo que antes amaba. Sin embargo, poco a poco el yo empieza a introducirse solapadamente, encubiertamente, y la persona interpreta cada vez más estos cambios como éxitos propios y llega a admirarse, a presumir, se vuelve indiferente y gradualmente actúa según el yo en lugar de confiar en el Espíritu Santo. Hay millones de cosas en la experiencia del creyente que empiezan bien en el Espíritu, pero que desgraciadamente terminan en la carne. Bueno, digamos miles, para que no se sientan tan abrumados. Pero ¿por qué muchos hijos queridos de Dios buscan deseosos una consagración absoluta y anhelan impacientes más vida abundante y a pesar de eso fracasan? A menudo, al escuchar los mensajes, al conversar, platicar con personas, al leer libros espirituales o al orar en privado, el Señor les da a conocer que es perfectamente posible tener una vida de plenitud en el Señor. Les hace percibir la sencillez y la belleza de una vida semejante y no ven ningún obstáculo en su camino que les impida conseguirla. Y verdaderamente experimentan una bendición con poder y gloria como nunca antes. Y es maravilloso. Pero de pronto se desvanece. Porque, ¿cómo? ¿Es debido a que su fe no es perfecta o su consagración no es absoluta? Por supuesto que su fe y su consagración al Señor son plenas. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué el fracaso? ¿Por qué razón se pierden la experiencia y cómo se puede recuperar? La respuesta es simple y precisa. Confían en la carne e intentan perfeccionar por medio de la carne lo que empezó en el Espíritu Santo. Y sustituyen el Espíritu por el yo. El yo desea y quiere ir al frente, quiere reconocimiento y al mismo tiempo espera que el Espíritu esté a su lado para ayudarle. La posición y la obra del Espíritu Santo son sustituidas por las de la carne. Hay ausencia de una dependencia total en la dirección del Espíritu y también hay ausencia de una espera en el Señor. Intentan seguirle sin negar el yo.
Y esa es la raíz de todos los fracasos. Ahora, número 2, los pecados resultantes. Si un creyente está tan seguro de sí mismo que se atreve a completar la tarea del Espíritu Santo con la energía de la carne, jamás alcanzará una madurez espiritual completa. En lugar de eso, llegará un momento en que los pecados que antes había superado volverán a aparecer con él con fuerza. Por eso no se sorprendan por lo que estamos escuchando. Es bien conocido, o es cosa bien conocida en lo espiritual, decir que siempre y donde quiera que la carne sirve a Dios, ahí y en aquel momento el poder del pecado se refuerza. ¿Por qué los orgullosos fariseos se hicieron esclavos del pecado? ¿Acaso no fue porque estaban demasiado convencidos de su justicia y servían a Dios con demasiado celo? ¿Por qué el apóstol reprendió a los gálatas? ¿Por qué manifestaban las acciones de la carne? No era porque deseaban establecer su propia justicia por las obras y para perfeccionar por la carne la obra que había empezado el Espíritu Santo. El riesgo que corren los creyentes es quedarse cortos de hacer morir el poder que tiene la carne para hacer el bien, a causa de reconocer solamente lo que hace la cruz con la parte pecaminosa de la carne. El mayor descuido que cometen los cristianos en la victoria sobre el pecado se encuentra en el hecho de no usar el medio adecuado para prolongarla. En lugar de eso intentan conseguir la victoria con sus obras, con sus decisiones, con su necedad. Y pueden tener éxito de momento. Sin embargo, no pasará mucho tiempo sin que vean que vuelven a sus pecados de antes, que quizá ahora son diferentes en forma, pero no en la esencia. Y entonces se hunden en el abatimiento al sacar la conclusión de que el triunfo persistente es imposible de alcanzar, o bien tratan de ocultar sus pecados sin confesar sinceramente que han pecado. Ahora, ¿qué es lo que causa este fracaso? De la misma manera que la carne da fuerza para obrar correctamente, también da el poder para pecar. Sean buenos o malos, todos sus actos son expresiones de la misma carne. Si a la carne no le damos oportunidad de pecar, va a estar dispuesta a hacer el bien, y aunque se le dé ocasión de hacer el bien, pronto volverá a pecar porque quiere protagonismo. Aquí Satanás engaña a los hijos de Dios. Si los creyentes mantuvieran normalmente la actitud de tener crucificada la carne, Satanás no tendría ninguna oportunidad, porque la carne es el obrador o el taller de Satanás. Si toda la carne, no solo una parte, está de veras bajo el poder de la muerte del Señor, Satanás se encontrará por completo sin trabajo. Por eso está dispuesto a permitir que llevemos a la muerte la parte pecaminosa de nuestra carne. Si puede engañarnos para que retengamos la parte buena, Satanás sabe perfectamente que si la parte buena permanece intacta, la vida de la carne quedará preservada y aún tiene una cabeza de puente, desde la cual puede seguir su campaña para recuperar el territorio que ha perdido. Sabe muy bien que la carne podría ganar y recobrar su victoria en el reino del pecado si la carne consigue excluir al Espíritu Santo en lo que afecta al servicio a Dios. Y esto explica el por qué muchos cristianos vuelven a servir al pecado después de haber sido liberados. Si el Espíritu no mantiene de veras un control total y constante en cuestión de la adoración, no va a poder mantener el dominio en la vida diaria, en el servicio. Por eso Jesús lo dijo claramente en Mateo 4:10, primero adorar y luego servir. Si yo no me he negado por completo ante Dios, no puedo negarme ante los hombres, y a causa de esto no puedo vencer mi odio, mi mal genio, mi egoísmo, mi avaricia, mi codicia, y estas cosas son inseparables. A causa de su ignorancia, para ir concluyendo, escuchen esto, de esta verdad, los creyentes de Galacia
dice en Gálatas 5:15, llegaron a morderse y devorarse unos a otros. Uy, que si hay de esos en las iglesias. Intentaron perfeccionar por la carne lo que había empezado en el Espíritu Santo, porque deseaban, dice Gálatas 6:12 al 13, hacer un buen papel en la carne para poder gloriarse en su carne. Evidentemente sus éxitos en conseguir hacer el bien con la carne eran muy escasos, mientras que sus fracasos en vencer al mal eran numerosos. No se daban cuenta de que mientras sirvieran a Dios con sus fuerzas y sus ideas, indudablemente servirían al pecado en la carne. Si no le prohibían a la carne que hiciera el bien, no podían impedirle que hiciera el mal. La mejor manera de no pecar es no hacer el bien con el yo. Al desconocer la absoluta corrupción de la carne, los creyentes gálatas en su necedad deseaban usarla sin reconocer que hay la misma corrupción en la carne, al jactarse, al presumir de hacer el bien que al seguir las malas pasiones. No podían hacer lo que Dios quería que hicieran, porque por un lado intentaban realizar lo que el Espíritu Santo había empezado, y por otro lado intentaban vanamente librarse de las pasiones de la carne. Uy, quiero dejarlos aquí con esto, para que podamos entender mañana cuál debe ser la actitud del creyente con la carne, cuál es la opinión de Dios sobre la carne. Yo espero que hayan entendido hoy que no podemos hacer que la jactancia, la presunción de la carne prevalezca en nuestro servicio, en nuestra adoración, en todo lo que hagamos, porque le robamos la gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, esta mañana hermosa, Señor. Gracias porque tú nos enseñas que la carne, nuestro yo, lo único que quiere es la jactancia, la presunción, el robarte la gloria a ti, Señor. Y tú no compartes tu gloria con nada, ni con nadie. Señor, y nuestra carne siempre está presta al acecho para creer que lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos que viene de nosotros, pero no viene de ti. Pero todo lo que somos es por tu gracia. Todo lo que soy, decía el apóstol Pablo, es por gracia. No es por mí, es por ti, Señor. Que esa sea nuestra actitud. Que no permitamos que la carne se jacte, presuma. Que la hagamos morir todos los días. Y que ya está crucificada. No es crucificarla porque tú ya lo hiciste en la cruz del Calvario. Es tomar la cruz para recordar que ya está muerta y que debe estar muerta, que su posición es en la cruz. La sangre nos lava de todo pecado, nos perdona, pero la cruz es la que trata con la carne. Debemos morir al yo pienso, yo siento, yo quiero diariamente. Y no robarte la gloria en nada, Señor. Darte gracias en todo y por todo, porque todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de ti y viene de ti, Señor, que nunca lo olvidemos. Hoy, Señor, hoy queremos derribar ese altar tan enorme, tan grande que tenemos en el corazón, que se llama carne, el yo, creyendo, Señor, que teniendo buenas acciones de vez en cuando, haciendo lo bueno, que ya con eso estamos ganando puntos y podemos presumir que somos buenos cristianos. Pero es jactancia de la carne, Señor. Por eso tú lo dijiste muy claramente, Señor, que no podemos robarte la gloria en ningún sentido a ti. Tú mismo nos diste ejemplo cuando estuviste en la tierra, cuando tú decías, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer a mi Padre. Yo no hablo nada por mí mismo, sino lo que oigo hablar a mi Padre, eso hablo. Incluso tú decías, yo no hago nada por mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Siempre le diste la gloria al Padre, y ese es el ejemplo que nos has dado para seguir tu ejemplo, Señor. Por eso hoy te rogamos que podamos vencer la carne en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén.